mucho antes de convertirse en gobernador de Egipto, antes de vestir ropas reales y caminar por los pasillos del palacio del faraón, José era solo un joven pastor, hijo de Jacob, que vivía en las tierras de Canaán. Su historia comienza dentro de una familia marcada por conflictos, favoritismos y celos profundos. Y es justamente en ese ambiente imperfecto donde Dios empieza a escribir uno de los relatos más impactantes de fe, propósito y superación de toda la Biblia. José era el hijo al que Jacob amaba de manera especial, porque había nacido de Raquel, la esposa que más quería. Ese favoritismo era evidente. Jacob mandó hacerle una túnica de muchos colores, diferente a la de sus hermanos. Aquella túnica no era solo ropa, representaba preferencia y distinción, y para sus hermanos era una señal de injusticia. Pero no era solo eso. José también tenía sueños, y no eran comunes. En uno vio manojos de trigo inclinándose ante el suyo. En otro, el sol, la luna y 11 estrellas se postraban delante de él. Cuando compartió esos sueños con su familia, la reacción fue inmediata. Sus hermanos lo odiaron aún más. Ya no era solo el favorito. Parecía alguien que se creía superior. Ese odio creció en silencio hasta volverse peligroso. Un día, mientras cuidaban los rebaños en el campo, vieron a José acercarse desde lejos con su túnica colorida. Antes de que llegara, comenzaron a conspirar y decidieron matarlo. Planeaban arrojar su cuerpo en un pozo y decirle a su padre que un animal salvaje lo había devorado. Sin embargo, Rubén, el hermano mayor, intentó evitar la tragedia. Propuso arrojarlo en una cisterna vacía con la intención de rescatarlo después. José fue lanzado a aquel pozo seco, traicionado por sus propios hermanos. Allí, en la oscuridad, experimentó abandono, miedo y dolor. Pero la maldad no terminó ahí. Cuando una caravana de ismaelitas pasó por el lugar, decidieron venderlo como esclavo. Por unas monedas de plata, José fue entregado a extranjeros y llevado a Egipto. Su túnica fue manchada con sangre de animal y presentada a Jacob, quien creyó que su hijo había muerto. En Egipto, José fue comprado por Potifar, oficial del faraón y capitán de la guardia. La esclavitud pudo haber sido el final de sus sueños, pero algo lo acompañaba: la presencia de Dios. Aún lejos de su tierra y de su familia, el Señor estaba con él. José trabajó con dedicación, integridad y excelencia, y todo lo que hacía prosperaba. Potifar notó eso y lo puso como administrador de su casa. De esclavo recién llegado pasó a encargarse de todos los bienes de su señor, pero nuevamente llegó la adversidad. La esposa de Potifar empezó a desearlo e insistía en que se acostara con ella. José podría haber cedido, nadie lo habría sabido. Estaba solo en tierra extranjera. Sin embargo, se mantuvo firme. No quiso pecar contra Dios ni traicionar la confianza de su amo. Rechazada, la mujer le tendió una trampa y lo acusó falsamente de intento de abuso. Potifar, lleno de ira, mandó encarcelarlo. Una vez más, José lo perdió todo. De administrador respetado pasó a ser prisionero. En la cárcel, su historia parecía un ciclo de injusticias. Traicionado, vendido, acusado y encarcelado sin culpa. Pero aún allí, Dios seguía con él. El carcelero vio su integridad y le dio responsabilidades dentro de la prisión. Fue en ese lugar donde 2 siervos del faraón, el copero y el panadero, fueron encarcelados. Ambos tuvieron sueños inquietantes la misma noche. José, al notar su angustia, ofreció ayuda y dijo que la interpretación venía de Dios. Escuchó sus sueños y explicó que en 3 días el copero sería restaurado a su puesto y el panadero ejecutado. Todo ocurrió exactamente así. Antes de salir, José le pidió al copero que se acordara de él ante el faraón, pero el copero lo olvidó. Pasaron 2 años, 2 años de silencio y espera dentro de una prisión. ¿Cuántas veces habrá pensado José en los sueños de su juventud? ¿Dónde estaban aquellas promesas? Entonces, una noche, el faraón tuvo sueños perturbadores. 7 vacas gordas devoradas por 7 flacas,
y 7 espigas llenas consumidas por 7 secas. Nadie en Egipto pudo interpretarlos. Fue entonces cuando el copero recordó a José y habló del hebreo que interpretaba sueños con precisión. José fue llamado de inmediato. Lo sacaron de la cárcel, lo arreglaron y lo llevaron ante el hombre más poderoso de Egipto. Frente al faraón, José se mantuvo humilde y declaró que la respuesta no venía de él, sino de Dios. Explicó que los sueños anunciaban 7 años de abundancia, seguidos por 7 años de hambre severa. También aconsejó almacenar alimentos durante los años buenos para sobrevivir a la escasez. El faraón quedó impresionado, no solo por la interpretación, sino por la sabiduría y el discernimiento de José. Reconoció que el Espíritu de Dios estaba en él. Ese mismo día, José fue elevado a gobernador de Egipto, solo por debajo del faraón, de prisionero a gobernador en pocas horas. Aquel joven traicionado ahora administraba la nación más poderosa de su tiempo. Recibió un nuevo nombre, nuevas vestiduras y autoridad sobre toda la tierra. Llegaron los 7 años de abundancia. Lead with the wisdom I have taught you. I will not fail you, my king. Luego vino la hambruna, no solo en Egipto, sino en toda la región, incluyendo Canaán. La escasez fue tan grande que pueblos enteros viajaron a Egipto en busca de alimento. Entre ellos estaban los hermanos de José. No lo reconocieron, pero él sí los reconoció. Aquellos hombres que un día lo vendieron ahora se inclinaban ante él, cumpliendo los sueños de su juventud. José pudo haberse vengado. Tenía poder para hacerlo. Pero su corazón había sido transformado por el sufrimiento y por la constante presencia de Dios. Probó a sus hermanos, observó su carácter y vio arrepentimiento verdadero, especialmente cuando mostraron preocupación por el menor, Benjamín. Finalmente, José no pudo contenerse y reveló su identidad entre lágrimas. Sus hermanos quedaron aterrados, esperando castigo. Pero José dijo palabras que aún resuenan. Ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios lo transformó en bien para salvar muchas vidas. Comprendió algo profundo. Cada traición, cada injusticia y cada lágrima formaban parte de un plan mayor. Dios no causó el mal, pero usó cada circunstancia para cumplir su propósito. José llevó a su padre y a toda su familia a vivir en Egipto, asegurando su supervivencia durante la hambruna. La promesa hecha a Abraham seguía viva. El pueblo de Israel crecería y se convertiría en una gran nación. La historia de José en Egipto es mucho más que un relato de éxito. Es una lección de perseverancia en medio de la adversidad. Es la prueba de que los sueños que vienen de Dios pueden atravesar procesos dolorosos antes de cumplirse. Es un testimonio de que la fidelidad en tiempos difíciles prepara el camino para mayores responsabilidades. José pudo haberse vuelto amargado, pudo haber perdido la fe, pudo haber elegido la venganza, pero eligió confiar. Eligió mantener su integridad cuando nadie lo veía. Eligió perdonar cuando tenía derecho a castigar. Y quizá esa sea la parte más poderosa de su historia. No se trata solo de salir de la prisión y llegar al palacio. Se trata de mantener el corazón alineado con Dios en cada etapa del camino. Al final de su vida, José aún declaró su confianza en las promesas divinas. Pidió que cuando Dios visitara a su pueblo y los sacara de Egipto, llevaran sus huesos con ellos. Sabía que Egipto no era el destino final. La promesa estaba más allá. La vida de José nos enseña que el proceso no anula la promesa, que el silencio no significa abandono, que el dolor puede convertirse en instrumento de crecimiento y que, en las manos de Dios, incluso lo que parece derrota puede formar parte de un plan de salvación. Así, la historia de aquel joven soñador sigue atravesando generaciones, recordándonos que el propósito de Dios es más grande que cualquier traición, más fuerte que cualquier prisión, y más poderoso que cualquier adversidad.